Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, aquí en la Ciudad de México, su programa ya conocido por todos ustedes de la verdadera historia de México. Y pues aquí nos narra el profesor Francisco Mendoza pasajes de la historia, muy interesantes, muy amenos, y pues aquí está con nosotros, así es que lo vamos a saludar en estos momentos. Y se me olvida siempre, no sé por qué se me olvida decir la fecha, hoy 14 de diciembre de 2015, ya estamos a punto de llegar a la Navidad, y bueno, ahora sí, saludamos al profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, con el gusto de estar aquí con todos los amigos que nos están escuchando en Urus Radio, con usted, licenciada, y efectivamente ya preparándonos para estas fiestas de fin de año. Sí, profesor, pues ya falta poquito, y igual ya vamos a salir de vacaciones, ya estamos así como que rascándoles y así como que queremos ya salir, ya descansar un ratito. Y bueno, pues ahorita también yo quiero, antes de concederle los micrófonos o de pasarle los micrófonos al profesor Francisco, dar así como que un saludo muy especial a la señora Carmen Marín, que pues estuvo enfermita. Y bueno, está enferma, pero ahorita estuvo internada y parece ser que ya el día de mañana pues la dan de alta, así es que pues esperamos verla muy pronto. Y pues saludos también a toda la familia Marín. Pues profesor, ahora sí, ¿cuál es el tema del día de hoy? Licenciada, pues seguiremos hablando de las mentiras en la historia de México, que por más que hemos querido como que abreviar, hay tantas mentiras en la historia de México que pues todavía no podemos salir del México prehispánico. Llevan varios programas, licenciada. Sí, es imposible, ¿verdad? Y antes de comenzar, quisiéramos también enviar un saludo, un abrazo al señor Edmundo Vázquez, que nos está escuchando, ya que, bueno, en los próximos días pues contraerá matrimonio. Le deseamos mucha felicidad a él y a su futura esposa. Un abrazo muy fuerte, un saludo para ellos, licenciada. ¡Se casa! ¡No! ¡Piénsalo bien! No es cierto. Pues esperamos igual que la pasen muy bien, y pues muchas felicidades, Edmundo Vázquez. El señor Edmundo Vázquez. Y pues bien, licenciada, le decía yo que pues es un problema, porque nos vamos encontrando con una y otra falsedad dentro de la historia de México, licenciada. Lo que nos lleva a concluir una cosa, que realmente no sabemos o no conocemos plenamente nuestra historia. Y en algunas pláticas, de esas pláticas de mesa entre amigos, de pronto salen algunas partes de la historia que, caramba, qué mal documentadas están. Hace poco tuve oportunidad de estar en un debate por medio de internet, un muy triste debate, al ver la falta de conocimiento histórico, y el que de pronto nos dejamos llevar de manera dogmática por algún concepto que alguien dijo y que no tiene ningún fundamento, que no tiene ninguna base. ¿A qué lo podemos atribuir, licenciada? Quizás sea el hecho de que nuestra historia es tan amplia, así de veras tan amplia, de que varias veces se ha escrito una historia oficial, y conforme cambiamos de régimen de gobierno se escribe una nueva historia oficial, y los héroes pasan a ser villanos y los villanos pasan a ser héroes, que hemos tenido una enorme confusión. Otra podría ser y esto, bueno, nos han platicado mucho, nos lo han dicho mucho, el tipo de estrategia para llevar la historia, para enseñar la historia en nuestras aulas, que hace que los alumnos pues realmente nos alejemos de la historia, porque de pronto son fechas y nombres y fechas, y de pronto es una revoltura tremenda. Pero yo lo atribuyo a algo más, licenciada, a que nos hace falta identidad. Nos hace falta identidad porque lo poco que sabemos de nuestra historia, pues ha sido una historia de perdedores. Ha sido una historia donde nosotros como mexicanos siempre perdemos, ¿sí? Desde la conquista española siempre perdemos, y de pronto ya no queremos saber de derrotas,
porque de hecho aprendimos a perder, licenciado. Aprendimos a perder, y por eso nuestra segunda fiesta más importante en el país, después de la noche del 15 de septiembre, que es el aniversario de la independencia, ¿sí? Y que ni siquiera hemos dicho aquí fue el 15, fue el 16, pero bueno, la celebramos el 15. Nuestra segunda fecha más importante del calendario cívico, licenciada, pues es un triunfo, una batalla, que es la batalla del 5 de mayo, y que en los Estados Unidos se festeja casi como el Día de la Independencia de México. De hecho, ya es más importante en Estados Unidos las celebraciones del 5 de mayo que las del 15 de septiembre, ¿sí? Entonces, desgraciadamente no tenemos identidad, y como mexicanos también desgraciadamente creemos que somos ciudadanos de segunda, o creemos que somos merecedores por nuestro pasado, ¿sí? De ser de alguna manera despreciados, o de alguna manera no ser tomados en cuenta, y esto es falta de identidad como mexicanos. Es el problema que tenemos, licenciada. Entonces, aquí vamos a hablar el día de hoy de un personaje. ¿Dónde entra en la parte de la mentira, licenciada? Porque dicen, y los conquistadores repetimos, y no vamos a dejar de repetir hasta el cansancio, los conquistadores tuvieron que pretextar la conquista, tuvieron que pretextar el hecho de cometer tantos homicidios, el hecho de que llegaron a destruir tantas ciudades, el que exterminaron casi por completo una cultura, ¿sí? Y ellos tuvieron que inventar muchísimas cosas que desgraciadamente se han quedado plasmadas en la historia y que son mentiras. Por ejemplo, ellos decían que nosotros éramos seres salvajes, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos comentado aquí que afirmaban los conquistadores de que éramos antropófagos, de que nosotros nos devorábamos unos a los otros? No solamente estamos hablando de los mexicas, hablamos de los mayas, hablamos de los huastecos, hablamos de los mixtecos, y nos acusaban ante el mundo. ¿Para qué? Para ellos quedar como salvadores, para ellos quedar como la gente civilizada que vino a enseñarnos una cultura, no una nueva, porque no aceptaban nuestra cultura anterior, sino una nueva cultura, una cultura como tal. Entonces, desde ahí, mientras hablemos de las cosas que teníamos en México antes de la conquista, estaremos hablando pues, o derribando esas mentiras de la historia de México, licenciada. Y hoy nos encontramos con un personaje verdaderamente impresionante, del cual no se habla, del cual no se comenta, que hay muy poco. Estuvimos haciendo la investigación, el seguimiento de este personaje, y hemos encontrado pocos datos, pero pudimos, gracias a Fray Bernardino de Sahagún, ¿sí? Y algunos otros historiadores que lo han mencionado, pudimos hacer un poquito la historia de Martín Ocelotl, ¿sí? Y desde la entrada el nombre, ¿no? Martín Ocelotl, porque un nombre castizo y un apellido indígena. Ocelotl entendemos que significa, pues, o sea, es el ocelote, es el jaguar, ¿sí? Que luego decimos el caballero tigre. No, en México no había tigres, eran ocelotes. Hay que hacer siempre esa corrección. Los tigres son de África, son del sur de Asia, ¿sí? Aquí no había tigres, eran caballeros ocelotes. Pues bien, el ocelote, bueno, es un felino de menor tamaño que un tigre, pero igual de valiente, igual de ágil, igual con ese espíritu guerrero que tiene el ocelote. ¿Por qué tiene esta persona este nombre? Pues mire, Martín Ocelotl fue un chamán. A ver, vamos a aclarar esto. El hablar de los chamanes no es meternos únicamente porque sí a ese México que quieren ver como retrasado, que cree en la magia o en la brujería, y que bueno, eso fue lo que dijeron los evangelizadores. Los evangelizadores decían que nosotros éramos paganos, que nosotros éramos herejes, que nosotros practicábamos cosas demoníacas y satánicas, y se fue quedando, porque ha sido una mentira de la historia de México por siglos. Desde que llegó la conquista dijeron, ustedes son satánicos.
nada que ver. Y por lo mismo, mucha gente que, fíjese cómo se da ese sincretismo, mucha gente, o fíjense ustedes cómo se da ese sincretismo, mucha gente que sí cree en ese tipo de cosas, interpreta el chamanismo, ¿sí?, como cosas satánicas, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es lo mismo el satanismo que practica la iglesia, bueno, o que ataca la iglesia, ya que Satán es un personaje de la iglesia, es un ángel caído, ¿sí? Nada tiene que ver el satanismo con el chamanismo. El chamán, es más, fíjense ustedes qué curioso, la palabra chamán ni siquiera es una palabra española, ni siquiera es una palabra náhuatl o una palabra maya, es una palabra mongola. La palabra chamán es una palabra mongola. Entonces, llegan los conquistadores y dicen chamanes, ¿sí?, como decir exactamente brujos, pero realmente no era así. Pero bueno, se ha quedado, desgraciadamente se ha quedado el término chamán en nuestra historia. Vamos a tomarlo, porque ya se adoptó el término chamán y ya no se utiliza en Asia, sino lo utilizamos nosotros. El chamán era un guía, el chamán era alguien que podía interpretar a la naturaleza, que tenía una comunicación con los elementos, cosa que nosotros ya no ponemos en práctica. Nos hemos vuelto una sociedad notablemente materialista. Por eso hemos adoptado tantas costumbres que nos llegan de Asia, donde queremos retomar la parte del contacto con la naturaleza y dialogar con la misma naturaleza. Esto no tiene nada de magia, ni de brujería, ni nada por el estilo. El hecho de que nosotros podamos dialogar con la tierra, dialogar con los árboles, dialogar con el viento, dialogar con el sol, porque estamos hablando de energías. E insisto, por favor, no se nos vayan a espantar ustedes que están escuchando. Bueno, y ahora, ¿qué trae el profesor? ¿Sí? Ahora se metió en estas situaciones. No, independientemente de mis propias creencias, lo que queremos es compartir el concepto. Pues bien, este chamanismo es, digamos, tomado o adoptado por personas que van heredando su conocimiento, amplios conocimientos en herbolaria, amplios conocimientos de fenómenos naturales, en fin, son los que llegan a tener el título de chamán, ¿sí? Y se llega dentro de este conocimiento a otro título. Vamos a aclararlo bien y a subrayarlo bien. Es un título, ¿sí? El título de Nahual. Actualmente la gente que mezcla la brujería que nos dice la iglesia o que nos decía la iglesia, esto es satánico, esto es del diablo, etcétera, etcétera, habla de los nahuales como seres humanos que se transforman en animales. Y que de pronto una persona, o sea, su biología, su estructura molecular, su estructura ósea, muscular, se transforma y se convierte en un perro, se convierte en, no sé, diferentes animales. Esto no es posible, no es así, sino que, y hay que recordar un poquito lo que es, por ejemplo, el zodiaco chino, donde se habla de diferentes animales, así como acá hablamos de Sagitario, Acuario, Escorpión, etcétera. Ellos hablan de animales, ¿no? La rata, el tigre, el caballo, pero no por el animal en sí, sino porque cada uno de estos animales, mediante la observación, se pudo palpar, se pudo entender que tienen una personalidad y una característica, ¿sí? No son simplemente animales así de manera despótica, sino que son seres vivos y que tienen una característica, que tienen una capacidad de inteligencia, claro, no comparable a la del ser humano. Bueno, en algunos casos hasta superior, dijera yo, porque hay unos seres humanos que, caramba, en fin, esas gentes que maltratan a este tipo de animales, esta gente que bueno, se complace en la cacería y que luego sube fotos en Facebook presumiendo que mataron a grandes presas cuando los animales no les están haciendo absolutamente nada, pero bueno, ellos se comportan peor de lo que dicen que son los animales. Pero bueno, entonces el nahual, si cuando se llega a un grado de nahual, es porque ya se adoptó
o ya se aprendió la característica de uno de estos animales. Entonces, cuando se ha encontrado a un nahual, no es que estemos viendo al animal como tal, ni que un ser humano se comporte como un animal. La licantropía, donde los hombres se convertían en lobos y todo esto es de Europa, de la Europa central, de la Europa del siglo XV, XVI, XVII, las leyendas de vampiros, o sea, hombres convertidos en murciélagos, etcétera. Esas son leyendas europeas, ¿sí? Aquí en México no es así. Cuando alguien llega a ser un nahual, no es que se convierta en un animal, sino que tiene las características, el carácter, el conocimiento, ¿sí? Ponemos como un ejemplo, ¿no? Las hormigas que forman toda una sociedad y que son hormigas que trabajan todo el tiempo, que tienen un bien común. Un hormiguero es una gran metrópoli, ¿sí? Lo que son las abejas, por ejemplo, que también todas trabajan o que tienen diferentes misiones, tanto los zánganos como las obreras, las reinas, etcétera. De esa forma, un ser humano llega a ese nivel, al nivel de algo parecido o con el carácter de un animal. Pero, repito, no se transforma, no le cambian los huesos, no empiezan a salirle colmillos y garras, eso no es cierto, no es cierto. Pues bien, Martín Ocelotl venía, él era originario de Texcoco. No hay que olvidar que en el México, antes de la conquista, Texcoco era la parte, donde se encontraban las escuelas, donde se preparaba la gente, donde estaba el Calmecac, donde estaba el Calpulli, donde era como una especie de, ¿qué les gusta? Una especie de ciudad universitaria, donde estaba el conocimiento, la sabiduría, se encontraba en Texcoco, que está al norte del Valle de México. Pues bien, él es originario de ahí y viene de una familia que le había heredado este tipo de conocimientos. Él tenía 19 años, vi algunos dibujos donde estaba, ya interpretaciones más modernas, donde estaba Martín Ocelotl platicando con Moctezuma y era un anciano. No, cuando él conoce a Moctezuma, él tiene 19 años, es un jovencito de 19 años, y él es el que encuentra un ave parecida a una grulla, que según unas tradiciones dicen que tenía un espejo en la cabeza, otros dicen que fue las pupilas de los ojos de esta grulla, donde Moctezuma pudo ver a hombres que iban sobre unos animales desconocidos que parecían como venados y que venían a atacar México. Entendemos con esto que esos venados, eran los caballos, aquí no se conocían los caballos y se pensaba que eran venados más grandes, ¿sí? Y él también es testigo e interpreta, esto es importante, es testigo e interpreta las profecías y los malos augurios, como el incendio del templo de Xiuhtecuhtli, como que en una ocasión comienza a hervir el agua del lago de Texcoco, etcétera. Todas estas profecías él las interpreta y él mismo afirma que México va a terminar, que es imposible la defensa de México y que esos extranjeros que van a llegar, sí, van a exterminar a toda una cultura. Fíjese, de 19 años de edad, muy joven, él era un chamán, sí tenía este conocimiento ancestral. Posteriormente, Martín Ocelotl participa en la defensa de la Ciudad de México. Participa activamente como guerrero, es hecho prisionero, ¿sí? Y después es liberado, es perdonado, por así decirlo, es liberado por los españoles, y él decide regresar por el rumbo de Texcoco. Se va por aquel rumbo. Los españoles no sabían quién era él. No sabían, no tenían idea. Simplemente fue un guerrero más al que capturaron y después lo dejaron libre, pues ¿para qué? Para mandarlo a trabajar a las encomiendas o a las haciendas que recién se estaban formando. Sí, que se les repartieron esas tierras a los conquistadores. Es ahí donde Ocelotl, sí, es bautizado dentro de la Iglesia Católica y le ponen el nombre de Martín. Pero, les repito, no sabían los españoles quién era, y él ya era una persona sumamente respetada, sumamente venerada, a pesar de su juventud,
estamos hablando ya por ahí de 22, 23, 24 años de edad. Y él comienza, a pesar de que lo bautizaron, ¿sí?, él continúa con estos rituales que, bueno, insisto, atrás de las mentiras de la historia de México que dijeron los españoles, fue que se sacrificaba misericordiamente a los humanos, de que todos eran festines de sangre, etcétera. No, él continúa con sus rituales, con sus tradiciones, ¿sí?, adorando a sus dioses y adorando. También esto, hay una confusión muy grande, y permítame que lo explique. Es como hace 3 programas comentábamos que el concepto de guerra era, entre los españoles era de exterminio, y aquí en México, en toda Mesoamérica, era de captura. Era un concepto de guerra distinto. Comentábamos que aquí en México, ni en Yucatán, ni en ninguna parte se conocía una cárcel, cuando en España sí había cárcel. No entendíamos el concepto de cárcel. Bueno, de la misma forma, los españoles dicen, es que son adoratorios satánicos, adoran a los dioses, y no es tanto como una adoración. El concepto que se manejaba anteriormente era de comunicación con los dioses, ¿sí? Había un lazo que unía a los humanos con los dioses, y los dioses representaban elementos. Entonces los humanos se comunicaban o entablaban esta relación con los elementos. Entonces, él continuó haciéndolo después de la conquista. Continuó haciéndolo hasta que alguien, ¿sí?, lo denuncia a la Santa Inquisición. Y bueno, estábamos comentando que la Inquisición en México no fue tan cruel. Se sabe de que los 300 años que hubo Inquisición aquí en México, bueno, 400 y tantos años, perdón, 200 y tantos años, solamente hubo 51 muertos, oficialmente, 51 muertos que fueron quemados o que fueron ahorcados por la Santa Inquisición, a diferencia de las decenas de miles, ahí sí, decenas de miles de muertos que hubo condenados por la Inquisición en Europa, ¿sí?, donde fueron ciudades y pueblos enteros los que fueron exterminados por la Iglesia, y que después las mismas iglesias protestantes formaron su propia Inquisición, y también mataron a decenas de miles de católicos, ¿sí? Aquí en México, cualquier muerte es lamentable, pero digamos, de entre los males el menor. Solamente tuvimos 51 muertes registradas en los archivos de la Santa Inquisición. Una de estas, Martín Ocelot es tomado prisionero por la Santa Inquisición, no es condenado a muerte, ¿sí? Y algo nos salvó, y les comento a las personas que nos escuchan, nos salvó la parte donde estaba prohibido condenar a un hereje a muerte cuando apenas había conocido la religión, ¿sí? Daban benignamente, entre comillas, o muy subrayado, daban este privilegio. Si tú no conoces bien la religión, pues sí puedes caer en errores, y no por eso te voy a condenar a muerte. Bueno, entonces por eso hubo tan pocas condenas en México, ¿sí? Pero de todos modos juzgan a Martín Ocelot y deciden condenarlo al destierro en una cárcel en Sevilla, en España. Pues bien, ¿por qué? Porque se temía un levantamiento, porque Martín Ocelot hablaba con sus dioses, o tenía esa comunicación con los dioses que representaban elementos, y estaba instigando una rebelión en contra de los conquistadores. Y Martín Ocelot era un personaje sumamente respetado por sus conocimientos, porque él podía predecir las lluvias, podía predecir, ¿sí?, los vientos, e inclusive estuve leyendo en algunos textos que tenía la capacidad, y fíjense bien, eso es algo muy fuerte, podía predecir los terremotos de ese tamaño, ¿sí? Vamos, con la ciencia que tenemos ahora, lo que más quisiéramos, y nosotros que vivimos en un país altamente sísmico, lo que más quisiéramos es predecir los terremotos. ¿Cuántas muertes nos ha causado en México? ¿Cuántas muertes ha causado en Centroamérica, en Sudamérica, la zona de Chile, de Perú, etcétera? Los terremotos, porque no se pueden predecir.
Mas sin embargo Martín Ocelotl, según las crónicas, sí predecía terremotos, aunque la crónica que yo leí decía que el diablo le avisaba cuando iba a haber un terremoto y que eso lo ponía a él a salvo, ¿sí? Entonces fíjense ustedes cómo siempre se asociaba esto con la parte satánica y demoníaca y todo eso. No, vamos a entender lo que él conocía, los elementos. Hay un hecho muy curioso. En 1985, con el gran terremoto de la Ciudad de México, días antes, una laguna en el estado de Chiapas, una laguna se tiñó de sangre. Y no porque le haya salido sangre, no, sino que hay una especie de alga que se asienta en el lecho, pues, de este lago, y que es muy fácil levantarla, ¿sí? Entonces se piensa que días antes pues ya hubo pequeños tremores y levantaron estas algas y comenzaron a flotar y la laguna se veía de color rojo. Entonces, bueno, pero mucha gente dice, ay, es sangre, algo malo va a pasar, y se vino el terremoto. No, pues es que un terremoto sí se puede de alguna manera sentir previamente, no tanto como predecir, pero sí sentir, sí, que ya hay un movimiento telúrico, sí, previo. Bueno, pues quizá Martín Ocelotl tenía esa capacidad de sentirlo. Muchos comentan, y actualmente en China lo están haciendo. Están utilizando animales de granja para predecir terremotos. Esto es como, por ejemplo, los gallos, los puercos, o sea, todos esos animales, al tener las patas pegadas en el suelo, ellos sienten los movimientos y las vibraciones. Y de pronto los animales buscan protección porque saben que viene un movimiento más fuerte y que los puede dañar. Entonces campesinos chinos se han dado cuenta de que sobre todo gallos y gallinas se esconden o buscan un lugar alto y se dan cuenta, ya los humanos dicen, es que viene un terremoto, ¿sí? Bueno, pues quizá Martín Ocelotl lo sabía y tenía ese conocimiento y podía sentir, sí, en el piso que algo se avecinaba. Pero como esto no tiene una explicación lógica, pues los misioneros decían, es pacto con el diablo. El diablo es el que le está diciendo a este individuo lo que va a pasar, y por eso estaba prediciendo los vientos y las lluvias y los terremotos y todo esto, y lo vieron como un ser que les daba miedo. Lo veían como alguien satánico, como la encarnación del diablo, y deciden condenarlo a cadena perpetua en una cárcel en Sevilla, en España, y para allá lo mandan. Aquí es donde entra más todavía la leyenda, ¿sí? Las personas que nos escuchan dicen que Martín dijo que él no se podía ir de México, que él no se podía ir de estas tierras, ¿sí? Que esta era su tierra y que no se podía ir. Lo llevaron hasta Veracruz, lo embarcaron, y a poco de haber salido del puerto de Veracruz, el barco donde él iba, el galeón donde él iba, se hunde de manera, pues, extraña, exactamente, y nunca pudieron sacar su cuerpo, ni pudieron sacar en sí el galeón, y se quedó en nuestro mar, por así decirlo, y nunca se pudo ir de aquí. Entonces, esa es la historia de Martín Ocelotl, que podemos haberla platicado así muy, muy rápidamente, pero teníamos que rodearlo o explicar de todo esto que lo rodea a este personaje, porque como él hubo muchos más personajes y que están olvidados en nuestra historia, y que las mentiras que hay de la historia de México tapan, ocultan o borran, ¿sí?, a estas personalidades. Con esto entendemos el gran conocimiento que se tenía en toda el área de Mesoamérica. E insisto, hablamos de huastecos, hablamos de mayas, hablamos de mixtecos, hablamos de purépechas, hablamos de aztecas, etcétera. Había un gran conocimiento y era una cultura muy distinta, muy, muy distinta a la cultura que nos trajeron, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, aquí nosotros manejábamos el trueque,
y no se tenía el concepto de moneda como tal. Se intercambiaba con granos de cacao, pero también a manera de trueque, no de pago, no era una moneda, no cada granito valía un peso, no, sino al yo no tener algo con que hacer un trueque, yo quería quedarme con unas mazorcas de maíz y no tengo con qué hacer el trueque, oficialmente se tenía que hacer con granos de cacao, pero no era una moneda como tal. Insisto, esto lo tenemos que entender bien, los conceptos son muy diferentes a los que manejamos ahora y por eso muchas veces cometemos el gran error de querer juzgar a nuestros antepasados con conceptos actuales. Y también hemos dicho que la ciencia estaba sumamente desarrollada en el México prehispánico, sumamente desarrollada, pero nosotros queremos ver, ¿sí? O decimos, es imposible que ellos hayan tenido grúas, que ellos hayan tenido, camiones de volteo para construir las pirámides. No, ¿y por qué tenemos que pensar siempre que las tienen que construir como nosotros lo haríamos actualmente? Es tecnología que desgraciadamente se ha perdido. Y yo recuerdo que causó muchos comentarios cuando yo di la información, o dimos aquí la información en Urus Radio, de estos cuartos que tenían este aislante, este cristal que venía del chapopote en Teotihuacán y que fácilmente pudieron haber sido pilas, pero unas pilas del tamaño de un cuarto. ¿Qué energía guardaban ahí? ¿Sí? Y luego decimos, es que los extraterrestres y los platillos voladores, siempre le queremos buscar una explicación del siglo XX y no queremos penetrar en el conocimiento antiguo, no queremos hacerlo. Y hay pocos que presumen tener este conocimiento antiguo, desgraciadamente, personas que nos escuchan, desgraciadamente, licenciada, son charlatanes. Hay muchos charlatanes en todo esto, ¿sí? Hay pocos chamanes como tal, son personas sumamente especiales y sumamente sencillas, ¿sí? Que guardan este conocimiento según algunas tradiciones. Sí, según algunas tradiciones, pero no los vamos a encontrar anunciándose en internet, ni los vamos a anunciar, los vamos a ver anunciándose por medios masivos de comunicación, como lo han hecho muchos que se dicen brujos y adivinos y todo eso, pues es una charlatanería definitivamente. Pero bueno, con esto pues lo que queremos explicar es, vean el daño que ha causado tantas mentiras en nuestra historia, que hemos perdido tanta información, tantísima información. Poco pudimos encontrar de la vida de Martín Ocelotl, pero bueno, nos basta para conocer su grandeza, que es un ejemplo de la grandeza de nuestros mexicanos antiguos. Y bueno, no sé por qué somos dados, o bueno, sé por qué hay por ahí ese detalle llamado malinchismo, que somos dados a pues a ver al extranjero siempre superior a nosotros. Por ahí me encontré un dato, brincándome un poquito el tiempo, licenciada, si usted me lo permite, brincándome un poquito de época, aunque seguiremos con esta secuencia de mentiras de la historia de México, vamos a entrar a la parte directamente de la colonia, pero me encontré un detalle muy importante, ahora que usted estaba comentando al público que nos escucha, que ya se vienen las fiestas, y que seguramente ahorita en sus casas, las personas que nos escuchan, a ver, usted que nos está escuchando, ¿sí? Seguramente usted ya tiene su arbolito de Navidad puesto, ¿sí? Su arbolito de Navidad. Pues bien, el árbol de Navidad es una costumbre pagana que viene de los países nórdicos, es donde por primera vez se corta un árbol para adornarse y celebrar la Navidad, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya fue adoptado por la Iglesia Católica, aunque es una costumbre pagana totalmente, fue adoptado e inclusive ya en el Vaticano utilizan el árbol de Navidad. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la historia de México? Pues, ¿qué tiene que ver? Bueno, no tiene que ver, pero sí hay un detalle interesante. Usted que nos está escuchando ya tiene su arbolito y tiene sus esferas, tiene sus lucecitas. Yo no sabía esto y se los comparto. El primer árbol de Navidad, ¿sí? Primer árbol de Navidad que hubo aquí en México, porque nosotros adoptamos las costumbres que nos enseñaron los misioneros. Ya hemos platicado aquí de San Francisco de Asís y de los franciscanos, y cómo llega el nacimiento, y llegan las pastorelas, etcétera. Ya lo platicamos aquí.
lo nuestro era el nacimiento, ¿sí? Con figuritas, etcétera, hacíamos un nacimiento. ¿Y en qué momento se empezó a meter el árbol de Navidad? Pues yo me acabo de enterar. El primer árbol de Navidad se colocó, ¿sí?, en el castillo de Chapultepec, que en ese tiempo no era el castillo de Chapultepec, y ya van a adivinar ustedes quién lo puso. Era el castillo de Miravalle. Efectivamente, fue Maximiliano y Carlota los primeros que pusieron un árbol de Navidad en nuestro país. Acuérdense que él tenía su castillo de Miramar, ¿sí? Y cuando viene a México y el Alcázar, el castillo de Chapultepec, pues ellos lo convierten en el castillo recordando el de Miramar, pues el de Miravalle, ¿sí? Entonces ellos traen esta costumbre de Europa y ponen un árbol y lo adornan. Y esto causó, pues, sorpresa entre la sociedad, que vamos a recordar que muchos inmediatamente, cuando llegó Maximiliano y Carlota, todo el mundo se creyó de la nobleza y todo el mundo tenía sangre azul y todo el mundo quería pertenecer a la corte de la emperatriz, etcétera, etcétera. Todos adoptaron esa costumbre y empezaron a poner arbolitos de Navidad en sus casas. A la derrota de Maximiliano, ¿sí?, pues llega el gobierno de Benito Juárez, los republicanos, y exterminan esta costumbre por completo, que lo único que hacía era recordar al emperador y a la emperatriz. Después muere Juárez, llega Lerdo de Tejada, y es en el tiempo de Porfirio Díaz, que recordemos que fue una sociedad afrancesada, o que veíamos a los franceses como lo máximo y queríamos adoptar las costumbres francesas, que se inicia otra vez la colocación de los árboles de Navidad como se hacía en Francia. Pero realmente el primero que lo trajo fue Maximiliano y Carlota. Entonces ustedes que ahorita voltearon a ver la sala de su casa, o que están viendo el reflejo de cómo están prendiendo y apagando los foquitos, piensen, ¿sí?, que el primer arbolito, y que lo que estamos haciendo es repetir lo que hizo Maximiliano y Carlota aquí en México. Licenciada, hemos encontrado muchos detalles y en su momento los vamos a ir comentando. Yo quisiera como que abrir también un poquito. Hay algunas costumbres y tradiciones en México que están como que olvidadas, vamos. Y me encontré una muy curiosa, de un dicho popular. Nosotros en México tenemos la costumbre de que cuando hay un peligro que se acerca, hacemos una exclamación, y la exclamación es ¡aguas! ¿Sí? Y eso, bueno, lo han escuchado ustedes, lo hemos escuchado nosotros, y nosotros mismos lo decimos. Vemos que algo se va a caer y ¡aguas, aguas! Y decimos aguas. ¿De dónde viene la expresión aguas? Aguas, y es una expresión de la Europa medieval, ¿sí?, que nace precisamente de que, bueno, los desechos físicos se depositaban en algunos utensilios, como la basinica, etcétera, porque no había drenaje. Y no vaya usted a decir, licenciada, ni las personas que nos escuchen, a ver, ya nos cambiaste la historia, estamos hablando de historia de México, no de Europa medieval. No, ¿por qué se lo voy a decir? ¿O por qué lo estoy diciendo? Porque no había drenaje. Entonces, ¿sí?, las basuras de los pueblos, de las ciudades, pues iban al río. Pero iban al río por gravedad. Pero primero la gente, ¿sí?, agarraba sus desechos físicos, abría las ventanas y las arrojaba a la calle. Entonces, no estaba prohibido arrojar los desechos físicos a la calle. No estaba prohibido, pero se reglamentó que para poder arrojarlos y no le cayeran en la cabeza a la gente las heces fecales y los orines de otras personas, estaban obligados quien los arrojara a decir previamente aguas. Esto es que iba a arrojar sus aguas. Entonces, alguien abría la ventana en la mañana y nada más gritaba ¡aguas! Y aventaba todo lo que tenía en ese recipiente. ¿Sí? Y con esto, bueno, pues yo me imagino, no creo que haya sido una persona en el día. Yo creo que ir caminando por las calles era aguas, 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 y estar cayendo por todas partes, sí, puros desechos físicos. Bueno, está bien, ya lo comentábamos, la Europa medieval, etcétera. ¿Por qué lo estamos diciendo? Ahí está otra gran mentira de la historia de México. En nuestras ciudades, en Teotihuacán, en Chichén Itzá,
en Uxmal, en Tenochtitlán, teníamos drenaje, ¿sí? Y lo podemos ver, todavía lo podemos constatar. Teotihuacán, una ciudad que sucumbió en el año 900 aproximadamente, que estamos hablando de hace 1100 años, 1200 años, y podemos ir a Teotihuacán y vemos ahí los huecos y no sabemos qué son. No sabemos qué son esos agujeros, que luego los niños se meten por ahí para cruzar de plaza a plaza, porque no son tan grandes, hasta que alguien con más conocimiento nos dice, eso es el drenaje de la ciudad. A ese grado de desarrollo estábamos. Entonces no éramos ni primitivos, ni éramos salvajes, teníamos ciudades perfectamente urbanizadas, ¿sí? Perfectamente trazadas. Y no llegaron los extraterrestres a enseñarnos. Nosotros lo aprendimos. Y bueno, ya que se nos va el tiempo, nada más comentar, por ejemplo, como anécdota, esto me llamó la atención, de que decir aguas tiene un contexto. Hay una frase mexicana, ¿sí? Y que estuvimos buscando de dónde surge. ¿Y qué cree? ¿Qué cree, licenciada? Ya salió el peine. Ah, sí. Es esa frase precisamente, ya salió el peine. ¿De dónde viene la frase de ya salió el peine? Y que es muy dada, pues. Y lo comento rápido porque se nos va el tiempo. Lo comento rápido. Viene de los telares que trajeron los españoles. Aquí en México se utilizaba el telar de cintura, que todavía se sigue utilizando en muchas regiones del país. Bueno, se utilizaba el telar de cintura, pero ellos llegaron ya con máquinas más elaboradas, donde la parte que tejía, la parte que enredaba, bueno, no enredaba, sino que hacía cruzar los hilos, se le conocía como peine, ¿sí? Y se iban embonando un hilo con el otro, y con eso se hacían las telas. Pero los españoles no querían que nuestros mexicanos conocieran esas técnicas. Entonces, los mexicanos, para desarrollar, ¿sí?, esta industria, copiaron las máquinas de los españoles, pero lo que no salía era el peine, no les quedaba, y fueron muchísimos años de estar observando cómo se movían estos telares, ¿sí?, hasta que alguien dijo, ya está el peine, ¿sí?, o sea, ya apareció el peine. Esto es, que ya sabemos cómo se tiene que manejar este peine para que se entrelacen las fibras y poder hacer telas. Y de ahí se quedó la frase de, mira, ya salió el peine, precisamente de los telares que los mexicanos descubrieron cómo se hacían y que habían traído los españoles. Licenciada, amigos míos, que nos están escuchando, ¿qué les parece todo esto? Profesor, pues hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, en la vida diaria comentamos, pero que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Y precisamente esa frase que dice usted de ya salió el peine, pues muchos no sabemos ni de dónde viene, pero bueno, pues muchas gracias por instruirnos. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero saludar a José Luis León, que está en el chat en Facebook, y también a José Luis Vázquez, José Luis Vázquez, y a Luis. Ay, es que son puros Luises. A ver, espera. De verdad, José Luis Vázquez, sí. José Luis León. Y Luis Alejandro. Y pues bueno, los mandamos saludar, que están en el chat. Y pues también queremos invitarlos y que nos ayuden a promocionar una pastorela que se va a presentar el próximo jueves 17 en Insurgentes 98 a las 6 de la tarde. Y pues, no sé, algo se me pasa, profesor. Entrada libre. Entrada libre. Sí. Entonces los esperamos, por favor. Es una pastorela, la pastorela electricista. Uh-huh. Sí. Entonces, pues háganos promoción. Si por ejemplo ustedes van y dicen que escucharon este anuncio en radio, fíjese, estoy diciendo radio, en Urus Radio, pues les vamos a dar una pequeña sorpresa, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Yo los invito, de veras, vean la pastorela Insurgentes 98 frente a la central de bomberos, sí, lo que antes era el Obombo, lugar que se incendió. Ahí está el lugar donde nos vamos a presentar, y yo los invito, ¿por qué? Porque va a estar la licenciada Doris en escena, va a estar actuando en la pastorela, sí, entonces, pues es un placer verla actuar. Entonces, los invitamos a todos ustedes este próximo jueves a las 6 de la tarde en Insurgentes 98. Hasta luego, pues que estén muy bien, cuídense mucho, y
Por aquí los esperamos el próximo lunes.